Siguiendo con las discusiones relacionadas al desempeño de la economía en nuestro país, los planes de ayuda también, proyecto que se va a votar respecto a si se podría o no retirar parte de los fondos de pensiones, son algunos de los temas que abordaremos junto a Roberto Salen, economista, expresidente del Banco Central. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido a MOL TV nuevamente. Hola Bárbara, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ve usted la discusión que se está llevando en el país, los planes de ayuda a la clase media que se anunciaron también en las últimas horas? A ver, le voy a ser bien sincero, yo creo que se ha manejado bastante mal todo este tema. Eh, yo creo que la principal responsabilidad está en el gobierno, por cuanto yo diría que el diagnóstico que se hizo sobre la crisis de la pandemia, que tenía un elemento razonable, que era ir siguiéndole la pista a medida que esto se desarrollaba, porque es muy desconocido, digamos, el virus y sus implicancias. Pero yo diría de que realmente ya hace muchos meses se tenía claro que esto iba a ser muy pesado, sobre todo los meses de junio, julio, agosto, que el desempleo en términos verdaderos, digamos, bien medidos, iba a estar cercano al 30%, que es la realidad que vivimos hoy día en el país cuando medimos las cosas bien, digamos. Que la caída de ingresos iba a ser muy, muy fuerte. En fin, era una situación que claramente ameritaba hacer las cosas más rápido, con más claridad, con menos letra chica. Entonces yo creo que eso fue generando un ambiente muy pesado, sobre todo con el tema de la clase media, que llevó a este planteamiento del 10% de los fondos de pensiones, que yo creo que hay bastante consenso transversal de que no es la mejor política, ni siquiera la segunda mejor política, probablemente no es ni la tercera mejor política, pero enfrentado a la realidad concreta de las alternativas disponibles, se plantea como una alternativa bastante razonable, o digamos de las pocas que van quedando, o que iban quedando hasta ayer, digamos. Y eso ha llevado, digamos, a un ambiente muy tenso, muy pesado, que indudablemente no favorece para nada la credibilidad, la confianza y un poco la buena onda que yo creo que todos deberíamos tratar de tener en una coyuntura como esta. Ahora, incluso desde sectores del oficialismo han acusado al gobierno de alguna manera de empujarlos a tener que apoyar iniciativas como esa, pese a que, a su juicio, no son las óptimas, a falta de medidas que lleguen a toda la gente. Eso ha ido cambiando a medida que se van las votaciones, por ejemplo, ¿cómo lo ve usted? En un comienzo pensábamos que la crisis iba a durar poquito, pero después se extendió. Pero yo diría que ahí realmente hubo un error de diagnóstico muy grande. No era que todo el mundo, que nadie supiera que esto iba a ser muy terrible. Teníamos los antecedentes de lo que pasaba en China, después lo que pasaba en Europa, países que llegaron mucho antes que nosotros a este tema de la pandemia. Entonces era evidente, yo diría que ya en abril, era evidente que esta cosa iba a ser muy pesada. Entonces yo creo que ahí hay un error de diagnóstico serio de parte de las autoridades económicas en este tema. Después yo diría que también hubo un error muy serio de plantear de que se había agotado el espacio fiscal. Usted se recuerda, varias veces se dijo, estamos en el límite de lo fiscal, no podemos entrar más allá, vamos a transformarnos en Venezuela, en Argentina, en fin, una discusión que yo creo que tampoco ayudó, y estamos todavía muy lejos del límite de lo fiscal. O sea, incluso están estos 12 mil millones de dólares y no hay claridad de cuánto se piensa gastar ahora. ¿Cómo Entonces yo queda, creo que disculpe, la credibilidad del gobierno en el punto que usted plantea? Porque ya son varias veces las que han dicho definitivamente no se puede más y por después eso, se podía un poquito más, varias yo veces. creo que eso es un enorme error. Si usted me permite, yo creo que aquí voy a hacer un símil que a algunos no les va a gustar, pero yo sinceramente veo al gobierno enfrentando esta situación casi como los dueños de una empresa en una negociación sindical, ¿entiendes? Que están ahí en un gallito de que le puedo dar tanto y usted viene tanto, tratemos de que no haya huelga, ojalá que no haya huelga. Bueno, esto no es una empresa, esto no es una negociación sindical. Yo creo que incluso un poco por la experiencia de algunas altas autoridades de gobierno, uno cree que en esta cosa hay que ir hasta el final, es casi una especulación en que uno va en una peleita a ver si gano la última pelea. Sinceramente, yo creo que es un error muy grande de manejo de gobernabilidad y de seriedad en el manejo de la política general y la política económica en particular. Y lo que dice usted es muy cierto, o sea, hasta hace pocos días atrás simplemente no, eran 65.000 pesos para la clase más baja, para los sectores más pobres, después fueron 100.000 pesos. Después no había para la clase media, ahora hay para la clase media. Entonces, y yo le digo, lo que a mí más me parece serio es que todavía no hay claridad de qué monto se va a gastar ahora, me refiero a estos meses, de los 12 mil millones de dólares que se acordaron, y de la cual se habló bastante, y yo sigo insistiéndole para que conozca usted mi posición, que yo creo que pueden ser bastante más de 12 mil millones de dólares, si vemos lo que está pasando en otras partes del mundo, las posibilidades y las necesidades de Chile.
y todavía no sabemos cuánto de eso se va a gastar. Y yo creo que hay muchos recursos que se pueden gastar, que no hay que recurrir a los fondos de pensiones, eh, y que sería, digamos, la vía adecuada. Y lo otro que quisiera, perdón, destacar es lo siguiente. Si uno lee la proposición, o sea, yo encontré sinceramente vergonzoso lo que ocurrió en el Congreso el día de la votación anterior, digamos, sobre este tema del 10%, en que realmente parecíamos estar en un bazar comercial en el Medio Oriente, digamos, de entregar cosas a distintos diputados para tratar de conseguirse, ¿no es cierto?, un par de votos. Esa no es la forma correcta de hacer política, y menos política económica. Y lo más delicado es que si yo leo lo que se planteó ayer, de nuevo tenemos mucha letra chica, que es el 70%, que es el ingreso, que se haya reducido hasta un 30% los ingresos del año pasado, de 500.000 pesos en adelante. ¿Qué pasa con dos personas que ganan 450.000 pesos cada una y que suman 900.000? No tienen acceso al proyecto que se implementa. Entonces yo, sinceramente, y se lo digo muy de buena fe, yo sigo pensando que aquí hay un tema, mire, o hay un tema, que no creo que sea el caso, de mezquindad o de avaricia, que obviamente no creo que sea, o de mala intención, que tampoco. Entonces yo me quedo, o hay un tema de inoperancia, de inefectividad, de ineficiencia, y o hay un tema ideológico de no querer simplemente aceptar que en una coyuntura como esta el Estado tiene que jugar un rol mucho más agresivo, directo y significativo. Puede ser dogmático también en el sentido de, por ejemplo, pensar en el déficit fiscal o la responsabilidad fiscal en momentos que es más complejo. Exacto, yo sinceramente, digamos, yo toda mi vida he trabajado en los temas macroeconómicos, hay coyunturas y coyunturas, esto se da una vez cada 100 años. Entonces, esto no es un momento para estar tratando de sacarse la mejor nota con el profesor que uno tuvo en Estados Unidos, en Europa, y que le digan que lo está haciendo muy bien. Acá todos los países están haciendo políticas que son de emergencia, políticas especiales. No veo por qué nosotros vamos a hacer la excepción. No, también estamos haciendo cosas, no quiero decir que no sean, pero yo creo que se podrían hacer cosas más rápido, con más eficiencia, sin tanta letra chica. Si usted va de nuevo al tema de los créditos y las condiciones y el 70% y bajo qué condiciones yo se lo condono al final, yo realmente eso es muy irritante, ¿me entiende? Para la gente que lo está pasando muy mal. ¿Ah? Estamos hablando, no sé, de un 60-70% de la población, uno que está muy mal y otro que está muy preocupado de estar mal. Entonces yo creo que hay que enfrentarlo con más claridad, e incluso cometiendo errores, ¿me entiendes? Si es posible que se nos pase a alguna persona o alguna empresa que no lo está pasando tan mal y que le lleguen recursos que no le corresponden. Bueno, yo creo que yo prefiero cometer ese error por una vez, ¿me entiendes? Y no insistir en esa focalización de los años 80, que realmente creo que en esta coyuntura es completamente injustificable. Otra de las críticas que han surgido desde la oposición tienen que ver con, como decía usted, una especie de letra chica o las complejidades, porque finalmente ha terminado eso beneficiando al proyecto que busca retirar fondos de las pensiones, en el sentido de que se ve algo muy complejo, con muchos trámites, muchos requisitos, versus algo que uno tiene certeza de cuántos fondos y en qué momento con un paso. Se generó esa discusión, le parece que está mal Yo encaminado. creo, yo creo que lo que usted dice es muy cierto, o sea, sinceramente yo creo que eso es muy real. Yo creo que, mire, piense usted la cantidad de gente que está todavía en lista de espera en el tema del ingreso familiar de emergencia, más de 1 millón de personas. Estamos hablando ya no la clase media, se supone que son los sectores de más bajos ingresos que han perdido más fuertemente el empleo. Entonces, si usted tiene una lista de espera de 1 millón de personas, algo está mal, ¿me entiende? Entonces, tiene los recursos, ya, cometa, entre comillas, algunos errores que los va a cometer, yo les insisto, pero comparemos un beneficio con un costo, ya que a los economistas nos gusta tanto hacer eso. Entonces ya tenemos algún elemento de filtración que no nos gusta, que es injusto, pero tenemos una enorme cantidad de gente que por lo menos va a poder cubrir sus necesidades básicas. Hace un rato conversamos con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, y él planteaba como una alternativa que pudiera ser buena, un IFE universal, y que eventualmente post la pandemia se hagan todas las revisiones, si alguien calificó mal o alguien engañó al sistema, de alguna manera se pueda multar, pero que se le dé certeza a la gente y se pueda extender a todo. ¿Usted cree que eso es posible, viable económicamente también? Bueno, yo no sé si debería decirlo, pero Nicolás Izaguirre fue alumno mío y trabajó conmigo mucho tiempo y lo conozco mucho y tenemos muchas afinidades, muchas cosas. Lo que le estoy diciendo es que yo soy muy viejo, eso es lo que le estoy tratando de decir, y que Izaguirre es muy joven. Pero lo que quisiera plantearle es que estoy completamente de acuerdo, a eso me refería, se fija, si yo, usted va a los países como Alemania, como Australia, como Nueva Zelanda, como Dinamarca, y hay un tema mucho más universal, parejo, que no al 100% de la población, pero usted dice al 70%, al 65%, y eso lo hace parejo. Y después entra al tema de pedirle
investigar o precisar y tratar de arreglar un poco las inequidades o las injusticias que pudo haber cometido. Pero esos países son los que están enfrentando en mucho mejor forma, incluso Estados Unidos. O sea, usted puede ver en Estados Unidos el desempleo es muy alto, pero le está llegando, es cierto que ellos tienen otro nivel de ingresos, yo entiendo, pero le está llegando a la vena a la gente recursos semanalmente que hace que la economía americana esté bastante menos mala, digamos, de lo que se podía haber pensado inicialmente. ¿Cree que ya es tarde para pensar en que se pudiera convencer no solo a los parlamentarios que tienen que votar, sino que también a la opinión pública de que podría haber un plan mejor que llegar a tener que retirar fondos de los ahorros de pensiones? Mire, ojalá me equivoque, yo me temo que puede ser tarde porque yo también escucho y leo y me contacto con gente, tengo la impresión que ya está como muy desprestigiado, digamos, este tipo de políticas de entregar un poquito y sacar y la letra chica y todo lo demás. Y como dice usted, van apareciendo los recursos cuando hay presiones, ¿me entiende? Y yo creo que también el tema de la FPE es un tema simbólico, o sea, yo creo que aquí hay una cuestión que también yo creo que el gobierno no ponderó lo que significa una institución que por lo demás hay un proyecto bastante importante en el Congreso hace ya tiempo para reformar el sistema de seguridad social, que en Chile es muy débil, como sabemos, y muy, hasta ahora con muy malos resultados desde el punto de vista, digamos, de seguridad social me refiero, no necesariamente eh, del funcionamiento de las AFP como tales, ¿no? Pero forman parte de un diseño que estuvo mirado en perspectiva muy mal hecho o no se ha ajustado con los tiempos, digamos, y en consecuencia yo creo que también que puede ser tarde porque ahí, como le digo, hay un tema ya casi simbólico, de haber llegado a esto, por lo que yo creo que es esta política, un poquito del boteo, lo que hablábamos antes por parte del gobierno, yo creo que pone en riesgo, digamos, ya cuando usted vea toda la plana empresarial sacando una declaración en el Mercurio, ¿no es cierto?, diciendo que aquí ya viene la noche negra, ¿me entiendes? Después aparecen los dirigentes más de organizaciones sociales respondiéndole, se empieza a salir del tema técnico, a salir del tema económico, y yo creo que frente a su pregunta, ojalá me equivoque, pero yo me temo que puede ser un poco tarde, ojalá que, incluso si la votación ahora, hoy día en el Congreso fuera una votación que revierta lo que se decidió, yo creo que el tema de, 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 de desesperación, de angustia, de molestia, de rabia, que yo creo que va a estar presente y va a seguir presente. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero me temo que eso es lo que yo pienso sinceramente. Bueno, tuvimos una jornada bastante violenta ayer en la noche, Desgraci justamente la previa a la votación que va a sí. ocurrir hoy. Desgraciadamente, yo soy muy contrario a eso, pero también yo creo que cuando uno extrema las cosas, ¿me entiende? Y llega a las cosas, no veo por qué era necesario cuando ya desde marzo, varios de nosotros estábamos diciendo, oye, existen los recursos, vaya a la avena, cometa algunos errores, pero garantice un mínimo de consumo y de estabilidad en el 70% de la población, que se haya hecho de esta forma tan, yo diría, muy de cuentagotas, muy de gallito, yo creo que es un gran error de política, sinceramente me parece, y no era que nadie pudiera haber adivinado, es verdad que nadie podía saber cómo se iba a desarrollar la pandemia, pero 2 meses atrás ya todo el mundo sabía, por los médicos le decían, el pic va a venir en junio, julio, agosto, se sabía que el desempleo estaba llegando en todas partes, eran desempleo de 2 dígitos, entonces, ¿por qué no prevenir y tomar las acciones a tiempo, de forma decidida, clara, transparente y que genere confiabilidad? Yo creo que ahí hay muchas responsabilidades que desgraciadamente, bueno, ojalá ahora se corrijan, ¿no? En el acuerdo económico, que fue muy celebrado por todos los sectores, se acordó poner un techo, o por lo menos una meta de 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis. ¿Usted cree que el gobierno se la está jugando o está apostando para poner mucha parte de esos recursos en la reactivación? Yo creo que sí, yo creo que más que para la emergencia, intuyo, porque tampoco tenemos números, pero de lo que yo he podido percibir, el grueso de los 12.000 millones de dólares no se están gastando este año, no se van a gastar este año, que creo que es un gran error, porque yo creo que la reactivación viene con bastante fuerza en la medida en que la situación sanitaria y la situación de emergencia sea bastante mejor que la que tenemos. Entonces yo creo que se están guardando recursos de esos 12.000 millones, que como le digo, yo creo que no hay nada eh, mágico ni sagrado en los 12.000, yo creo que 12.000 es un número, yo sé que es adicional a lo que había, pero sigue siendo un monto completamente menor a lo que está ocurriendo en una enorme cantidad de otros países. Eh, y en consecuencia yo creo que de nuevo, yo creo que habría que gastarse una parte muy significativa de los recursos ahora y ver lo que va a pasar posteriormente. Lo otro, que si me permite una cosa que quería plantearle, que también yo creo que quisiera aclarar un punto. Cuando yo le digo que la política del 10%, digamos, de los fondos de pensiones es una política que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera mejor,
también les tengo que decir que hay países como Australia, países como Francia, países como Islandia, países como Portugal, Perú, Estados Unidos, España, todos esos países sí han tenido han recurrido de alguna forma al sistema de pensiones. O sea, tampoco es esa figura que se hace aquí es el inicio del populismo y el inicio de Venezuela. Yo de nuevo creo que es una caricatura que no ayuda en nada a una discusión racional. Respecto a eso, Roberto, ¿usted cree que quizás se ha cambiado o el verdadero fondo de esa discusión, más allá del impacto particular de retirar ese 10% o los recursos que sean, tiene que ver más que nada en defender el sistema? Porque muchos economistas también han dicho que esto podría ser una caja de Pandora o el principio del fin, o que eventualmente después podrían ir por más. No, yo creo que efectivamente ese es un discurso que se ha planteado. Yo no le puedo negar. Yo creo que en el tema en el sistema, a ver, yo creo que con el estallido social se puso en jaque tres temas en el país que son muy importantes, que tienen que ver con la desigualdad, que es educación, salud y previsión. Son tres temas que el país está claramente al debe y que, en mi opinión, se llevó a un extremo, digamos, llamémoslo el modelo, si usted quiere, de los años 80, en áreas que claramente en ninguna parte del mundo, Chile fue un caso excepcionalísimo de eso, extremo, en mi opinión, equivocado. Eh, entonces, yo creo que esas son cosas que sí requieren cambiarse, pero eso no significa que es el comienzo del fin, ni cosas por el estilo. Yo creo que eso es simplemente, creo que lo decía por lo demás el otro día de un titular, así que no lo leí bien, de Rodrigo Vergara, que fue también presidente del Banco Central, diciendo que vamos hacia un mundo, no me acuerdo si dijo más socialdemócrata o más de estado de bienestar, no me acuerdo, pero anunciando, oye, tenemos que ir hacia un país en que seamos más, un país más solidario, más, que estemos todos juntos, ¿me entiendes? Aquí aparece como que estuvieran unos a un lado, los dueños de la pelota, al otro lado los otros, uno los empresarios. Entonces, yo creo que falta eso, y yo siento de que eso no es llegar a una cosa tipo Venezuela, cosas por el estilo, que me parece, le insisto, una caricatura bien ridícula, bien grotesca, con mucha motivación política para escabullir una discusión de fondo que durante muchos años en Chile no la hemos tenido. Yo creo que llegó el momento de tenerla. Bueno, en la entrevista que usted menciona al expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, él señala que si queremos tener y avanzar en más derechos, como en la socialdemocracia europea, vamos a tener que aumentar los impuestos. ¿Usted No comparte? tengo ninguna duda, por eso yo le digo, si usted me pregunta, yo me temo que detrás de muchos de estos planteamientos hay muchos intereses. ¿Ah? Y creo que hay que explicitarlos, y es legítimo que alguien diga, oiga, yo no quisiera que me bajen los impuestos. Ahora, yo creo que para un país como Chile, con el nivel de ingreso que ya tiene, con la concentración económica que tenemos y la carga tributaria, yo comparto que aquí es fundamental, después de esta crisis, por cierto, también reestudiar el tema tributario en serio. ¿Ah? Y usted ha visto que han aparecido 80 millonarios del mundo diciendo queremos que nos cobren más impuestos porque realmente consideramos de que tenemos que hacer un aporte. ¿Eh? Ojalá escucháramos algo así en Chile. Es complejo en medio de la crisis, pero No, no, también hemos no. visto en la materia sanitaria, por ejemplo, que han ido mejorando las cifras, también se ha generado un debate respecto al desconfinamiento, tenemos planes pilotos, ¿cómo ve usted ese proceso? Yo creo que ha mejorado mucho, sinceramente, con el cambio de ministro, la estrategia, digamos, asociada cuando cambia el ministro, de no confiarse de nuevo, de no estar abriendo molde a poquito, los cafecitos y todo lo demás. Y tengo la impresión que se está avanzando. Yo no soy para nada experto en medicina, pero tengo la impresión que vamos por buen camino, que se está haciendo la cosa con mucho más calma, se está privilegiando la certeza, o al menos minimizar la incertidumbre y no correr riesgos, digamos, de poder, que yo creo que es peor que igual los tengamos, yo creo que vamos a tener nuevas oleadas, vamos a tener, pero tengo la impresión que vamos hasta donde yo puedo ver por buen camino. La parte sanitaria, lo que me pone muy contento. Ahora, eso también nos lleva a la discusión de cómo y cuán rápido reabrimos y qué va a pasar con el mercado laboral. Las cifras han Exactamente, pero como mejorado. eso, no, pero el punto, yo comparto con usted, obviamente, pero incluso así, hay encuestas que muestran de que una gran cantidad de las empresas, sobre todo las más grandes, que tienen una parte importante de su personal en el programa de empleo mínimo, ya han dicho que no van a contratar a toda la gente de vuelta. ¿Ah? Que es entendible porque hay cambios en la forma de producir, la economía se va a ver más débil. Entonces yo creo que aunque tengamos avance en lo sanitario y alguna apertura, como dice usted, de desconfinamiento, vamos a seguir teniendo una necesidad importante de contribuir a que las personas puedan tener un mínimo de sus necesidades cubiertas. Entonces yo creo que eh, obviamente que mientras más rápido se abra va a ser más fácil, pero no es tan sencillo que vamos a volver a lo que teníamos antes con el mismo ritmo de actividad económica y el mismo ritmo de creación de empleo. Yo creo que va a ser bastante más complejo.
¿Usted cree que se va a necesitar también ahí un rol bien activo del gobierno y el Estado, Yo pensando, por pienso lo ejemplo, en mismo. los subsidios de contratación u otros para poder seguir Exactamente, empujando yo más? pienso que, claro, eso hay que estudiar bien la eficiencia de los distintos mecanismos, de las distintas medidas, pero yo sigo pensando que eso va a ser fundamental todavía por un buen tiempo. O sea, este año y el próximo me da la impresión que no podemos pensar en que vamos a achicar el rol del Estado o el rol del gobierno. Simplemente, y eso yo creo que es fundamentalmente una mezcla que yo no comparto en esa posición de mucha ideología o si se quiere, dogmatismo, si no queremos usar la palabra ideología, pero dogmatismo, guión, intereses. O sea, también hay un tema de intereses que es muy... Mire, yo quisiera hacer un comentario sobre esto para que usted me entienda bien. Cuando yo leo que todos los dirigentes de los más importantes gremios sacan una carta cuestionando lo que está pasando, es una lástima que no la hayan sacado durante 30 o 40 años preocupados de el mal nivel de las pensiones que teníamos en Chile. Nunca vi yo una cosa de ese estilo. Entonces, uno empieza a desconfiar y dice, ¿esta gente está preocupada realmente por el país o realmente está más preocupada por sus intereses? Y yo creo que se están manejando mal también en eso, ¿me entiende? Porque genera un ambiente que yo creo que no es positivo, o sea, genera una cuestión en que ellos dicen aquí ya viene el fin del mundo, la cara del mundo, cuando uno ve que inevitablemente se interpreta como aquí están atacando o aquí se podría, digamos, deteriorar uno de los pilares fundamentales del, entre comillas, modelo, cierre comillas, ¿ya? Y nadie duda que a ese grupo, a ese sector, lo ha beneficiado muy fuertemente. No digo que no haya beneficiado también una parte muy importante del país, hemos tenido crecimiento, no lo quiero minimizar, pero ciertamente no ha sido parejo ese beneficio. Entonces, ¿por qué hacer una cosa, yo diría, tan mal hecha de nuevo? Esto ya es un tema más de la, me estoy refiriendo a las dirigencias de los grandes empresarios, que uno lee eso y dice, bueno, no es que uno esté en contra de todo lo que dicen, pero ¿cómo no se les ocurre que eso, la reacción que uno tiene frente a eso, es decir, esta gente, es muy raro que intervenga ahora frente al 10% de la AFP, como le digo, que lo han hecho varios países en el mundo, que muchos decimos que no es una buena política, y no hayan dicho antes, oiga, ayude a la clase media, o cóbreme más impuestos, yo estoy dispuesto. Nada de eso se escuchó, yo creo que es un gran error que están cometiendo también ellos para pensando un poco en el país que queremos construir. Muchas gracias, Roberto, por haber conversado con nosotros. Que tengan muy buen día. Bárbara, un placer, gracias por la invitación. Que estés bien. Hasta luego. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emuel.com.